cuando sea soy diabólico en eso, no soy malvado en eso. Estoy enseñándote una manera para que seas libre, para que puedas disfrutar tu vida. Y entonces empieza a recibir palabras, y dice lo siguiente en el verso 3, hermanos. Respondió Jehová a Jehová. Fíjense que después de que Jehová le hace todo su argumento, Dios le responde. Entonces Job toma la palabra y lo único que se atreve a decir es: he aquí que yo soy vil. Y vil, hermanos, no es otra cosa más que reconoce toda su oscuridad, todo lo malo que él es. Es un momento en el que toca fondo y voltea a sí mismo y se ve como es él. Y entonces dice: he aquí que soy vil. Eso es lo que está diciendo. Soy malo. Me reflejo en ti y yo creía que con mi manera de pensar estaba haciendo bueno, estaba haciendo un análisis justo, un análisis sabio, pero después de que tú argumentas conmigo, te doy cuenta que yo estoy juzgando equivocadamente, que las cosas que yo tengo en mi mente son equivocadas, son malas. Así que dice Paul, para que va aquí, yo soy el malo, y creo, hermanos, porque así es como está la ilustración, que cuando uno se acerca a Dios recibe su luz, y cuando recibe su luz te das cuenta de la condición en la que estás, y la única frase que podemos decir todos es: he aquí que yo soy pecado. Cuando vayamos en la dinámica de reconocer nuestro pecado, no nos vamos a comparar con ningún ser humano, no cometa ese error y diga: yo soy mejor que los que están en la cárcel, yo soy mejor que el que golpea a su esposa, yo soy mejor que el que no atiende a sus hijos, yo soy mejor que mis compañeros de trabajo que no tienen manera de salir, yo soy mejor que muchos de ellos. No cometamos ese error, porque es mentira, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo aquí, hermanos, es que nosotros nos comparamos con la pureza y santidad de Dios. ¿Me escucharon? ¿Cuál es el reto principal de todo eso? Cuando tú te comparas con Dios, cuando la luz de Dios está en ti y alumbra todo lo que verdaderamente eres. ¿Qué pasa en tu interior cuando Dios viene y descubre en ti tus malos pensamientos, tus malas palabras, tus intenciones, tus posturas, aquellas cosas que no estás haciendo correctamente o que no estamos haciendo correctamente, y entonces tú estás delante de Él y no te puedes esconder? Y sabemos, hermanos, porque así nos ha pasado a todos, que cuando estamos en pecado y hemos decidido equivocadamente, llega el Señor y se para delante de nosotros, y sin decir palabras nosotros nos avergonzamos. ¿Qué ha pasado? Es cuando nosotros descubrimos nuestro pecado y descubrimos lo malo que hemos sido. Y podemos justificarlo de muchas maneras. Podemos justificar porque somos jóvenes, porque no sabíamos, porque estábamos experimentando, porque todo el mundo lo hace. Pero la luz de Dios viene y ilumina. Y entonces nosotros nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho mal. La falta de perdón, las cosas que no están de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y déjenme decirles algo que quiero que quede lo más claro posible de todos acá. No es el pecado de aquella persona que lo hace mal. Es el pecado, y pon atención en esto, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado está en aquel que sabe qué es lo que tiene que hacer bien y no lo hace. Así que analiza tu vida y ve lo que estás haciendo bien y compárate con lo que deberías estar haciendo bien. Y entonces llegará la palabra de Dios a ti y te dirá: falta esto, falta esto. De las cosas buenas solamente. Ahora súmale, hermano, todas las que debes dejar de hacer, que son malas. Malos pensamientos, malas reacciones, ira, contienda y todo lo que hemos visto anteriormente, que nos opaca, hermanos, que hace que nuestro espíritu se entristezca, que hace que tomemos caminos equivocados. Quiero decirles algo, hermanos: creer en Jesucristo perdona todos nuestros pecados. Creer en Jesucristo es una agua viva, es una agua fresca que viene y nos deja en el corazón un buen sabor, un sabor de tranquilidad, de paz, confianza. Elimina la tristeza, elimina la duda, elimina el temor, porque creer en Jesucristo nos viene a nosotros, nos quita toda la carga que nos da la maldad. Sin embargo, el poder del pecado, aunque está debilitado en aquellos que creemos en Dios y está controlado
por la naturaleza del Espíritu que Dios puso en nuestro corazón, no quiere decir que se haya acabado. ¿Me siguen en eso? Salir del agua del bautismo no te garantiza que estás limpio. Tu corazón sigue con ese diseño de pecado. Dice la Escritura también, hermanos, que el corazón del hombre es de continuo. Así que no podemos decir que nuestro diseño cambia cuando entramos al agua del bautismo, ni nuestro diseño cambia cuando nos declaramos seguidores de Jesús. Es el Espíritu de Dios el que tiene controlado y debilitado el pecado. Pero nosotros tenemos libertad de elección. Así que aún siendo cristianos y aún teniendo mucho tiempo de haber sido convertidos, el pecado sigue siendo estragos en nosotros. Y una persona que tiene mucho tiempo puede engañarse pensando que sirviendo, que predicando aquí enfrente, que tocando algún instrumento, que hablando a las personas que tiene, cree y entonces está preparado para el reino. Yo quisiera también en esta tarde, hermanos, que saliéramos hoy reconociendo que nuestro pecado está ahí. Hay una salida, pero nuestro pecado está ahí. Y esto es para que suene nuestra campanita y estemos siempre despiertos, para no dejar que los engaños que produce la tentación y el pecado a nosotros nos sigan arrastrando a lo que no tenemos. Es una doctrina conocida que cuando el hombre es salvado por la gracia divina, no es purificado completamente, no, es doctrina. Escuchen, el hombre salvado por gracia. ¿Cuándo es cuando se salva por gracia? Cuando las personas somos salvas por gracia, cuando creemos en Jesús. Y creer, hermano, implica que tu corazón está lleno de lo que Jesús es. Creer en Jesús implica que conoces su vida, su obra y sabes para qué vino y con qué intención ha cambiado tu vida. Sabes lo que Él ha hecho particularmente por ti. Y sabes también qué es lo que quiere. Entonces eso es creer. Cuando tú tengas eso en tu corazón, entonces pídele de tu espíritu. La doctrina dice que nosotros nos bautizamos para pedir el Espíritu de Dios. Pedro les dijo a los judíos, cuando se dan cuenta que habían matado al Mesías, consternados, dijeron, ¿cómo es posible? ¿Y ahora qué vamos a hacer si matamos a Jesucristo? Entonces Dios se va a ir con toda su ira por nosotros. Dinos qué debemos hacer, y Pedro les responde, arrepiéntete, que ya vimos ese tema anterior, y bautícese cada uno en el nombre de Cristo, para el perdón de los pecados y para recibir el espíritu de los Espíritus. ¿De acuerdo con eso? Creemos que los malos deseos están en el hombre, ¿verdad? Están dentro, ya lo vimos también en la mañana, estuvimos disertando de esto. No son los ojos los que miran la provocación, es el deseo que hay en nosotros el que hace que los otros vean. Así que nosotros creemos que los malos deseos están en el hombre, aún en el regenerado, aún en el que ha expresado fe. Y su fuerza permanece en los corazones convertidos. Esto es algo que vamos a analizar también más adelante. En la vida diaria resulta muy difícil distinguir entre lo que es tentación y pecado. Por eso nuestra mente y nuestra vida cae frecuentemente en diferentes cuestiones que son pecados. Así que quiero que me escuchen atentamente a esto. Si nosotros no estamos velando constantemente, vamos a caer en pecado. Y aún resistiéndonos, vamos a encontrarnos cometiendo pecado. Así que dime, si el justo, aquel que ya fue perdonado por sus pecados, difícilmente se salva, ¿por qué crees que dice la Escritura bíblica? Si el justo, aquel que ya creyó y aquel que ha estado regenerando su vida constantemente, con dificultad se salva, ¿por qué crees? Pues porque el pecado es fuerte dentro y fuera dentro. Y está atacando y está acechando constantemente tu vida, en tus sueños, en tus palabras, en tus aventuras, en tus actividades, en las personas que te rodean, incluyendo tu familia. Quiero comentarles que hay un pensador que nos metió esta idea a todos. Y hay una parte de nosotros que dice que no puede pecar cuando eres hijo de Dios. Cuando eres nacido de Dios, tienes una parte buena, una parte que es imposible que peque, porque es el Espíritu de Dios trabajando con el vida. Y entonces esa fuerza que tienes ahí te impide pecar. Pero hay una parte de ti y una parte de pecado
que es vil, que es pecadora, que es diabólica, que es corrupta, que le encanta hacer las cosas que no debe hacer, que piensa que está tentado para hacer eso. Y entonces la representan uno como un angelito y uno como un diablo. Parece inocente, ¿no?, esa idea, pero es muy ilustrativa, porque nosotros, dice Pablo, queriendo hacer el bien, nos encontramos y nos descubrimos haciendo el mal. ¿Alguna vez, vamos a poner esto en contexto, hermano, alguna vez hemos ido a repartir comida al hospital y repartiendo ahí entre las personas que están quedándonos enfermos, no falta quien se acerque de él y venga y diga, ¿sabes qué? Tengo hambre, te puedes compartir. Y ha habido gente, hermanos, entre nosotros mismos que estamos ahí repartiendo la comida que dice, no, porque le estamos dando comida a los que cuidan. Y como traemos poquita, puede ser que no sea. Algunos hemos juzgado esto como malo y algunos podemos usarlo como bueno. No sé cuál sea tu punto, pero la distancia entre lo bueno y lo malo a veces se confunde. A veces creemos que eso es lo correcto, pero le estamos privando a otro. Si alguien viera esa actitud de fuera, esa actitud de un cristiano, ¿qué gente diría? ¿Cuántos diferentes pensamientos tendrían? Así de delgada es la diferencia, hermanos, entre hacer las cosas bien y que otras personas perciban mal. Y también ahí podría pecar. ¿Te das cuenta? A veces nosotros podemos decir es que no podemos estarnos cuidando del que viene. Tenemos que cuidarnos de lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer bien. La Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio en los más pequeños detalles. Que tenemos que esforzarnos por hacer el bien y llevar la paz con Dios. Así que, aun cuando fuéramos un grupo pequeño de personas y lleváramos comida y alguien de nosotros mismos agarrara un y se lo comiera, yo pienso que no deberíamos hacer ningún espaviento. Estamos para servir y que el servicio sea precisamente con esa intención. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, hermano? Hay una parte de nosotros que no puede pecar, porque es el Espíritu de Dios trabajando. Y hay otra parte que es muy fuerte, que es naturaleza y que está atentando en contra de nosotros. La Escritura dice de esta manera, porque el Espíritu atenta contra la carne y la carne atenta contra el Espíritu en sí. Es algo que está en nosotros y que no se va a acabar hasta que nosotros lo miramos. Es una discusión eterna y es algo que está ahí, que tenemos que vivir. Si volvemos al texto de Job, Job dijo, que soy digno. Pero quiero comentarles algo, no siempre lo supo, al igual que nosotros. Nosotros podemos decir, es que yo no era tan malo, yo no tengo malas, no sé cuántas veces han oído a una persona decir, es que yo no necesito la salvación, yo me porto bien con las cosas. Yo no le hago mal a nadie, yo estoy tranquilo en mi casa, yo trabajo, yo busco, yo soy, lo hago, etc. Y bueno, Job era alguien perfecto a los ojos de Dios, pero Job dijo lo mismo que dicen estas personas. Ya Job se sabía justo y recto y él había dicho, mi justicia tengo asida y no la soy. Asida en este momento sería asida de hacer, de sujetar, de tener en la mano. Así que él decía, yo soy justo. Yo soy una persona que se porta bien, que hace el bien y no la voy a cambiar. Voy a estar firme en las cosas. ¿Y siguen, hermano? Job pensaba así, pero cuando Dios dijo, él no pudo responderle, sino que dijo simplemente, era aquí, no tengo nada que decir delante de ti. Tus obras, tu manera de pensar y tus argumentos van por encima de ti. Así que me rindo delante de ti y ven y llena mi corazón y hazme ser esta noche. ¿Qué hizo Job? Reconoció su pecado, humilló su corazón y dejó que Dios entrara para manejarlo. Recibió Job insultos de toda clase de su esposa principalmente y de sus amigos. En segundo lugar, fuertes comentarios que le decían, niega a tu Dios y muere. A ese nivel. Y Job resistía, porque decía, yo sé que no era un judío, yo he creído en él. Yo sé que soy malo ahora porque estaba reconociendo que era pecado, pero él conocía que Dios estaba ahí. Y Dios dice de Job que era un hombre justo
y recto a nosotros. David en el Salmo 51 dice: fui formado en iniquidad y el pecado me concibió en mi madre. Pide que Dios le dé un corazón limpio y que renueve un espíritu recto delante de él. ¿Recuerdan este salmo hermoso? Donde él reconoce que desde niño él tenía pecado, que fue concebido en pecado. Su naturaleza en su corazón es de mal, es de pecado. Pero cuando David se da cuenta de la condición en la que está, entonces habla con Dios y le dice: Dios, dame un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de Dios. Y creo, hermanos, firmemente que esta es una petición que deberíamos estar haciendo todos diariamente, porque el pecado lo cometemos diariamente. Y esta es una condición que tenemos que entender, y que si nos descuidamos, el pecado va a ser mediante. Y podemos decir que estas cosas no son las que necesitamos, pero hermanos, quiero insistir en que tenemos que descubrir nuestro pecado para que la motivación por hacer las cosas llegue de manera natural. Si no sabemos cuánto pecado tenemos, si no reconocemos nuestro pecado, no nos vamos a arrepentir de él y vamos a seguir cometiendo los mismos errores y no vamos a poder cambiar lo que tenemos que cambiar. Así que si queremos mejorar, hay una persona en Japón que empezó a ver esto como una manera de mejora continua para todas las empresas y decía que nosotros, si no vemos los errores, si no los medimos, si no los contamos, si no entendemos cuáles son las causas por las cuales se cometen los errores, jamás vamos a poder llegar a la perfección. Y entonces, si quieres llegar a la perfección, entonces tienes que constantemente estar midiendo para llegar. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Porque cuando uno reconoce que es pecador y que Dios le perdonó, mientras más te perdone, es más agradecido del Estado. Así que si descubres un pecado tras otro en el día, y al final haces un recuerdo en los siguientes 3 meses, te darás cuenta de la cantidad de pecado que ha perdonado Dios. Y entonces tu corazón debe tornarse agradecido. No decir, no, pues al cabo, mejor que como mejor, que Dios me perdona. Dios me perdona, o sea, ¿qué necesidad tengo yo de cruzarme? Soy pecador, y Dios sabe que soy pecador, y te está pecando, pero no es la reacción correcta, ¿no? Si tú ayudas a alguien que no te puede pagar, ¿qué esperas que ese corazón haga? Que se siga portando como está. Pues no se tiene ningún problema, porque tú esperarías es que si tú le ayudas, esa persona se dé cuenta que recibió una ayuda y cambie su vida. No esperas que te voltee, no esperas que te robe, no esperas que te moleste y agradecer a Dios que lo que es lo mínimo. ¿Me siguen en esto? Isaías, en una de sus visiones, dice que era un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tenía labios inmundos. Así que Isaías reconocía que todo el pueblo estaba en la misma condición. ¿Te das cuenta de eso? Todos estamos en la misma condición. Luego dice Pablo, dijo que él veía otra ley en sus miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que estoy viviendo. Así que si nosotros analizamos esto, decimos todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro interior, nuestro pensamiento que se puede abrir tan grande como puedas imaginarlo, está naturalmente ligado al pecado. Eso es lo que Pablo nos dice. ¿Okay? Vamos a avanzar. La Biblia dice, hermanos, que no hay justo ni aún. Somos mejores que ellos. Ellos vivían preocupados, hermanos, por agradar a Dios. Vivían trabajando para eso. Ellos hacían todo lo que Dios les mandaba y se preocupaban por estar atentos día con día, viviendo, teniendo una relación con Él, hablándole, porque sabían que lo necesitaban. Ahorita lo que yo te preguntaría es, ¿eres mejor que alguno de ellos que nosotros no nos esforzamos tanto por hacer las cosas mejores? Entonces, te pido que hagas y te escuches lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y decimos que no hemos pecado, y le hacemos a él mentir. ¿Y crees que debemos seguir hacer esto? ¿Por qué crees que Juan escribió algo así como esto? ¿No? Muchas personas he escuchado, yo muchas personas he escuchado que dicen que no tienen pecado. Pero esta tarde yo quiero decirte, todos somos pecados. Lo que pasa es que no reconocemos los pecados. Y esta lección de esta tarde debe llevarnos a reconocer eso. Y el pecado, hermano, está en aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Está también en aquel que hace lo malo, y está también en aquel que hace lo contrario a lo que Dios pide. Pero eso lo descarta la escritura, donde está hablando a las personas que ponen atención a las. ¿Cuántos de aquí ponen atención a la escritura? Dos, tres. Los demás no. Bueno, les voy a hacer la pregunta de nuevo. Si aquí estuviera un profeta, no me vean a mí, un profeta de los que ustedes admiran, no sé quién es el que no se admira, y te diría, que estamos leyendo es palabra de Dios. ¿Lo crees? ¿Qué dirías? ¿Levantarías tu mano? Ahora yo te pregunto, soy yo el que te lo está diciendo, y es Dios a través de mí que te lo pregunto. Si la palabra lo dice, no. Dios dice, yo te anuncio lo que ha de ocurrir, para que cuando ocurra, creas. Ahora dime, hermano, si lo que estamos diciendo ahorita no te ha ocurrido, entonces no crees. Pero si lo que te ha ocurrido es igual a lo que yo estoy diciendo aquí, entonces créeme. Créeme, créeme. Y créeme que si estamos en pecado, no vamos a entrar en el reino de Dios. Si esta es palabra para la iglesia, y yo quisiera que respondieras a eso, amén. Aunque nos duela, porque alguien que tiene que reconocer el pecado, primero que nadie, es la iglesia. No podemos pedirle a los de afuera que reconozcan un pecado, si nosotros no lo reconocemos a plenitud. ¿Okay? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad. Hay quienes pensarán que son perfectos, ya lo dijimos ahorita, y como está escrito, no hay ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y póngale el nombre que sea. Hoy en la mañana también veíamos que mi papá fue formado en una historia que viene con ciertas características, con ciertas tendencias, y él, en su vanidad, se enreda con su poder, con su autoridad, y se declara ser el representante de Dios en la vida. Y nosotros podemos decir, bueno, puede ser pecado, pero es consecuencia de toda la maldad que dejaron caminar. Ya lo vimos en la historia. No es culpa de una sola persona. Es un enredo de circunstancias que llegaron al hombre, y el hombre se envanece, pierde el piso, cae en pecado y se envanece a grado de sentirse representante de Dios. Hemos sido guardados por el poder de Dios, hermanos. Quiero que lo sepamos. El pecado está en nosotros, pero Dios nos ha cuidado de las consecuencias de tanto pecado. Y tú y yo lo sabemos. ¿Dónde estarías hoy si el pecado que has hecho fuera cobrado por Dios directamente? ¿Qué pasaría si Dios te diera pago de tu pecado en este momento? No estaríamos aquí. Eso es lo que tenemos que reconocer. Dios nos tiene aquí. Y la parte del pecado no se paga. Y si creemos en Jesús, no se cobrará. Bendito sea Dios por ahí. Es más fuerte el pecado que tu control. También eso lo sabemos porque hemos decidido no pecar en alguna cosa y de repente ya estamos completos para caer en ese pecado. Lo vimos con las redes sociales, ¿no? Que por más que nos detengamos para no entrar en las redes sociales, caer en otra y otra. Y estamos poniendo mecanismos para no hacerlo, pero finalmente ahí estamos en nuevo y volvemos una y otra y otra vez. Podemos culpar nuestro corazón por el diseño. No sé si se alcanza a ver el dibujo, ¿no? Tiene alas como de demonio. Me pareciera muy hermoso, el corazón es rojo, es rozagante, tiene sentimientos, pero es engañoso, y así lo dice la escritura. Es el corazón lo más engañoso. Y podemos decir que por diseño, entonces es perverso. Entonces no soy yo el malo, es mi corazón.
No soy yo el malo, no soy yo el malo. Es que Dios me puso ahí en medio de esas cosas. ¿Cómo quiere que resista los días de esto? El verdadero hijo de Dios. Dígame, ¿cuántos de aquí se consideran verdaderos hijos de Dios? No tengan miedo. No tengan miedo. Esto es fe. No somos presumidos cuando decimos que somos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? La gente que cree. ¿Quiénes son verdaderamente hijos de Dios? Si crees, levanta tu mano. Y somos. Créelo, créelo, porque la palabra de Dios así dice, no es porque seamos perfectos, no es porque no tengamos pecado, porque hemos creído en el Hijo de Dios, que limpia todo pecado. Así que cuando te pregunten si eres hijo de Dios, sí. El verdadero hijo de Dios no le gusta el pecado, odia el pecado. Por tanto, busca mantenerlo a raya para que no se pueda levantar y desaparecer. Así que ese sería un trabajo, pero no lo hacemos por salvación. No, porque no es por obras la salvación. La salvación la tenemos porque Cristo hizo su obra. Y el Espíritu de Dios viene a nuestra vida a través del bautismo y mantiene a raya el pecado. Si vamos a caer en pecado, pero si caes en pecado, ¿qué dice la Escritura? Voltea a Dios, confiesa tu pecado, pídele perdón y arrepiéntete. Vimos el proceso anterior. Así que nosotros tenemos que estar en ese proceso constantemente, porque es la manera correcta de responder nuestro pecado, que Dios vaya reprogramando, vaya restaurando, vaya renovando, vaya regenerando nuestra manera de pensar. Y mientras más cosas de Dios tengamos en el corazón, nuestra mente será más juiciosa, estará haciendo juicios más correctos, más adecuados. Y cuando empecemos a hacer juicios más adecuados, entonces el pecado se irá. Y entonces Dios seguirá protegiéndonos de las consecuencias de nuestro pecado. Y nosotros veremos su trabajo y daremos gracias a Dios que nos protege del tiempo. ¿Estoy confundiendo los hermanos? Pues está claro. ¿Estoy confrontándolos? ¿Un poco? No se sientan bien. Está mejor. ¿Qué hace el pecado que todavía habita en nuestros corazones? ¿Qué hace el pecado en nuestros corazones? Ejerce el poder de reprimir toda cosa buena. Así que si nosotros dejamos que el pecado esté ahí, un poquito de pecado, nomás deja que entre alguna cosa que no está correctamente, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? Bueno, pues vas a reprimir cosas buenas, vas a dejar de hacer cosas buenas. Y la voluntad de Dios es que hagamos lo bueno. Entonces ya estamos en contra, ¿te das cuenta? Jesucristo dijo de esta manera, un poco de levadura, le da toda la masa. Que no tenemos que dejar ni un poquito de la levadura, nada, no dejes de nada, no compartir. Ahora, tenemos que estar esforzadamente buscando que nada corrompa nuestra vida, ¿no? Dedícate a la cosa de Dios. La palabra de Dios se va a estar limpiando constantemente. Pídele como David le pedía a Dios, un corazón limpio, un corazón que no esté lleno de cosas equivocadas. Haz que tus actividades no sean buscar lo malo, sino buscar lo bueno. Llénate tu corazón de cosas puras. Y la Biblia dice que el corazón habla, la boca habla de lo que hay en el corazón. En la abundancia del corazón, dice la Biblia tal cual, en la abundancia del corazón habla la boca. Así que de las cosas que tú te alimentes, de las cosas que tú veas, de las cosas en las que tú estás participando, eso vas a hacer. Cuando tú no sabes del tema, te quedas callado. Así que cuando hay pecado, entonces tú no participas. Pero no participas no porque no puedas, sino porque no sabes, no tienes ese entendimiento. ¿Te das cuenta? Si nosotros empezamos a notar las cosas buenas, eso es lo que vamos a hablar. Si oímos una conversación que no es correcta, que está corrompida, que hay pecado, que hay malas intenciones en ella, simplemente no participas. Te retiras. Y la misma gente te retira porque no participas o estás serio. ¿Qué ha pasado? Esto normalmente es algo que tenemos que entender. Así que para limpiarlos, el pecado no esté así, que tiene este poder, nosotros nos llenamos de cosas. Y es lo que dice, ejerce el poder de recibir toda cosa. Cuando queremos hacer el bien, dice Pablo, el mal está presente. Yo encuentro que el mal está en mí. No en las cosas, no en las circunstancias, el mal está en mí. Cuando doblamos rodillas en oración, el pecado nos distrae. Te ha tocado estar orando y que de repente ya está
perdiste la dirección de la oración, no encontraste las palabras y de repente empiezas a divagar en tu problema. El pecado que está en nosotros nos distrae, no nos deja concentrarnos. A veces no pedimos como es correcto. También la Escritura dice, el pecado nos hace pedir como no es correcto pedir. Y de repente nos encontramos pidiendo cosas que no deberíamos estar pidiendo. Necesito también eso, creo que nos ha pasado a todos. En algún momento estamos pidiendo por nosotros cuando a un lado de nosotros hay una persona que necesita increíblemente más que nosotros. Y le dedicamos más tiempo a nuestras necesidades que a las necesidades de ti. Tiene verdaderos problemas. Cuando deseas hacer más y mejores tareas, cualquiera que sea, el pecado que enreda tus pies y te hace tropezar. Tú vas y de repente algo salió y ya no llegaste a tiempo, ya no hiciste lo que deberías hacer, ya las intenciones que tenías de ayudar te calmaron porque algo de interpretación, te hablaron por teléfono, te distrajiste con alguna otra cosa y no terminaste de hacer lo que deberías de hacer. Se los voy a comentar así de esta manera. Hay gente que debe ser disciplinada, o deberíamos de ser disciplinados para aprender algo, pero no lo somos. Y terminamos, hermanos, desistiendo. ¿Por qué crees que pasa eso? Es porque no nos dedicamos a ello. Somos disciplinados en eso. Así que cuando deseas hacer cosas, disciplínate. No dejes que el pecado en vez de tus pies te haga. Siempre hay algo que nos detiene. He escuchado también miles de testimonios, muchísimos testimonios de cristianos que vienen a la iglesia por primera vez y dicen, algo pasó, ya no pude seguir. Me iba mejor antes de ser cristiano y ahora me está lloviendo sobre el pecado. ¿Has oído eso? También pasa, cuando el pecado nos distrae, este pecado que está en nosotros, está constantemente haciendo cosas que nos estorban. Cuando se inicia algo, tanto como el que ya tiene tiempo, vive esta realidad como el que apenas acaba de empezar, el pecado en nosotros nos detiene, nos enfría el corazón y enfría nuestros sentimientos. Así que yo quiero decirte esto, hermano. Sé persistente en las metas para servir a Dios. No dejes de servir a Dios. Y vas a encontrar también respuesta en la divinidad del Espíritu de Dios, que va a evitar caer en pecado. Bueno, esto es algo que nos va a fortalecer a todos. Así que es una invitación que yo te hago hoy. El pecado también, hermanos, hay otra manera de verlo, no se viste. Y el vestir es como una bestia que pasa por encima de ti, pisoteándote, golpeándote, como los toros golpean a los toreros cuando los llegan a tomar. Y a la vez busca poner obstáculos para que no los puedan brincar. Cuando yo busco ser liberado de quien me sujeta, es más difícil. No sé si les ha tocado alguna vez jugar a eso. Alguien fuerte lo sujeta y ustedes tratan de librarse. Es una lucha. Y esta lucha es muy más difícil. Cuando es alguien fuerte, tienes que utilizar ser marullero, como dicen, para poder soltar. El pecado es siempre. El pecado te atrapa y tú no te puedes mover. Sientes que te quieres mover, quieres ser libre y quieres estar haciendo otras cosas, pero el pecado te mantiene atrapado. Y a veces, hermano, tú te relajas y dejas que el pecado te mantenga y te sientes cómodo. Reconoce entonces que cuando estás cómodo, eso también es un reto para ustedes y para mí hoy. Reconoce que cuando estás cómodo, tienes que moverte, porque el pecado está siendo dominante. Reconoce que cuando no estamos actuando, estamos perdiendo el tiempo y a alguien puede quedarse sin la palabra de Dios, porque yo no estoy trabajando en el pecado. Hay miles de personas que van a escuchar el mensaje porque Dios quiere que yo lo diga. Si yo estoy callado, si no estoy tranquilo y no hago ese trabajo, hay personas que se quedan sin el mensaje, y esa sangre quedará sobre mí todo el pecado. Así que esta tarde yo quiero decirte, necesitamos hacer la tarea que tenemos que hacer, y el pecado nos tiene detenidos. El pecado, hermano, no solo busca cómo detenernos en el camino, sino que se esfuerza por destruirnos y por eliminarnos por completo. Cuando tú tienes una gran cantidad de motivación, tienes una bola de ideas que vienen para revolucionar esta iglesia, para cambiar esta iglesia, entonces el pecado algo hace en ti, te rebuja, te deja sin ideas, te deja sin personas que te ayuden y tú finalmente decides hacer lo correcto. Esto